Bienvenidos de nuevo al primer episodio del 2022 del Informante. En este episodio tengo el gusto realmente de compartir una conversación con Eduardo Cooper. Eduardo es el presidente de Data Centers CR. Y la razón que está aquí es porque recientemente salió en las noticias un tema bastante interesante con respecto a la minería Bitcoin, y entonces tuve que traerlo al programa y muy agradecido, Eduardo, con tu tiempo para el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, un placer estar aquí. Gracias por invitarme, Daniel. Eduardo, entonces hoy vamos a estar hablando sobre un tema que hay un mito, una leyenda urbana de gente que siempre está en contra de Bitcoin, siempre usa este argumento. Bitcoin destruye el medio ambiente. Bitcoin consume más energía que pequeños países. Típicos argumentos con muy poca información para respaldarlos, que hoy quisiera pues debatir con el ejemplo tuyo, que es perfecto, de cómo Bitcoin puede más bien incentivar la energía renovable, la energía limpia, para minar de una manera más eficiente y responsable. Entonces me gustaría empezar, Eduardo, tal vez si nos puedes contar un poquito sobre tu background, sobre Data Center CR, qué es lo que hacen por ahí. Ok, claro, con mucho gusto. 30 años de estar generando energía. 3 plantas hidroeléctricas en Costa Rica. Las 3 evidentemente toman el agua del río, la turbinamos, generamos electricidad y volvemos al río. Energía totalmente limpia y renovable. 30 años de estarle vendiendo electricidad al ICE, Instituto de Electricidad en Costa Rica, monopolio estatal, único comprador de energía en nuestro país. Cae la pandemia y a razón de la pandemia se da la caída macroeconómica de la economía del país baja, y hay una directa relación entre crecimiento económico y demanda eléctrica. Conforme la economía crece, se ocupa más electricidad, pues lo mismo, lo inverso también es cierto. Entonces, al caer la economía, le sobra electricidad al ICE, y tuvimos la mala suerte de que nuestro era el primer contrato en vencer. Se acaba el contrato de venta con el ICE y el ICE básicamente opta por no renovárnoslos y nos dice, ya no ocupo de su electricidad. Entonces le pedimos permiso para que nos permita exportarla y nos dice que no, que tampoco nos dejan accesar el mercado centroamericano. Le pedimos permiso para vender a otras distribuidoras en el país y también nos dicen que no es permitido. Entonces, esencialmente, nuestras 3 plantas hidroeléctricas básicamente se ven apagadas. Vemos el agua pasar por los ríos y no podemos hacer nada con la energía que tenemos. O llegamos a una circunstancia de energía cautiva, stranded, ¿verdad? Energía que no tiene salida, y limpia y verde y muy económica. Es ahí donde entonces decimos qué podemos hacer con esta energía. Y así fue como hace justo un año teníamos nuestras plantas detenidas tratando de sobrevivir, y fue en enero del año pasado que empezamos a leer, investigar, tratar de entender qué es Bitcoin, y empezamos a meternos en eso. Así fue como llegamos a eso. De acuerdo, entonces energía que tenía subutilizada, le encontraste una avenida bastante moderna para poder ponerla en práctica, para poder utilizarla. Claro, y es que hoy tal vez lo que entendimos aquí 9 meses viendo para atrás, Daniel, es que, es que quizás a través de estas máquinas, esta es la forma de que energía se transforme a ceros y unos y podamos de alguna manera tokenizarla, transarla en el mundo, y entonces no necesariamente exportarlas por líneas eléctricas. ¿Verdad? El concepto de que la energía se tiene que transportar físicamente en protones a través de cables de cobre, quizás ya encontramos una forma de digitalizar también ese mundo y poder sacarle provecho a esa energía excedente y por supuesto verde. Entonces sí, esto que nos pasó a nosotros a razón de la pandemia, es algo que evidentemente sucede en muchos lugares con muchas energías de distintas formas, ¿verdad? Caso muy puntual, particular, es Islandia. Es una isla con muchísima energía que no la puede sacar por ser una isla. No tiene quien más brindarle esta energía y ya su consumo ya está limitado a una población bien pequeña.
Entonces, a través de la digitalización de la energía, logramos ese token. En otras palabras, yo quisiera creer en mi cabeza que Bitcoin, por ser proof of work, ¿verdad? Por requerir hacer el trabajo, entonces ese Bitcoin sí representa kilowatts hora de energía almacenada en una moneda digital. Yo era muy escéptico de qué era Bitcoin hace un año. Hoy interpreto Bitcoin, mi manera de verlo, kilowatts digitales, porque se requirió de esos kilowatts para lograr tener esa moneda digital y que tenga su valor y que el valor lo determine el mercado. Bueno, como todo mercado, hay un mercado eléctrico, hay un mercado digital, ¿verdad? Pero es la transformación de la electricidad al mundo digital. Perfecto, tal vez para los oyentes que no entendieron lo que es Proof of Work rápidamente, en el mundo cripto hay dos maneras, digamos, de minar o de sacar nuevas monedas, es el Proof of Work y Proof of Stake. Proof of Work es justamente lo que Eduardo dice, que hay que trabajar intensamente a modos de ceros y unos con electricidad para minar las monedas de Bitcoin a través de resolver algoritmos matemáticos en el blockchain y por lo tanto generar bloques nuevos que van dentro del blockchain, valga la redundancia, y entonces una vez que alguien resuelve ese acertijo matemático, tiene acceso a minar cierta cantidad de bitcoins que cada 4 años más o menos va partiéndose a la mitad. Esa es la minería y ese es el proof of work sobre el cual funciona Bitcoin, a diferencia del proof of stake, que es, por ejemplo, hacia lo que Ethereum está yendo, pero eso es un tema para otro momento. Entonces, Eduardo, me gustó mucho algo que dijiste. Yo creo que la sociedad hoy en día, nunca nosotros vamos hacia donde la energía se produce. Siempre la energía es por cables, como bien dijiste, traída a la comodidad nuestra. Y eso es un proceso ineficiente y bastante costoso. Mientras que con Bitcoin los mineros son criaturas bastante extrañas en el sentido en que ellos sí pueden ir a la fuente, sí pueden ir donde se produce la electricidad barata, limpia, en la que pueden pegarse directamente y minar de una manera más eficiente. Eso entonces lo que te entiendo es lo que Data Center CR está ofreciendo. Y es lo que por consiguiente va a llevar a que el minado, aunque consume energía, va a tener que buscar la energía excedente. ¿Verdad? Lo acabas de decir. Minado cada día que pasa es más competitivo, más difícil, y encima de eso el algoritmo tiene el halving cada 4 años, en donde básicamente se nos baja la tarifa a la mitad y a la mitad. Eso necesariamente obliga a que el minero cada día tenga que ser más eficiente, ya sea porque la máquina que utiliza es más veloz o utiliza menos energía, pero tenemos que buscar las eficiencias. Y eficiencias en esencia, para minar se ocupan solo tres cosas: la máquina, internet y electricidad. Okay, entonces internet lo tengo alrededor del mundo. La máquina la compro y la movilizo donde yo quiera. Pues evidentemente la tengo que ubicar donde la electricidad sea más barata. Y la electricidad necesariamente va a ser más barata en nuestro mundo donde esté excedente. Entonces, no hace mucho sentido pensar que yo voy a instalar un minero en el centro de la ciudad de Nueva York, donde probablemente no hay un excedente de energía, donde probablemente las tarifas eléctricas son altas. Pero sí hace mucho sentido ir a instalar un minero en Islandia, donde tienen el excedente de energía y no tienen qué hacer con ella. O lo que me pasó a mí, ¿verdad? Tengo el excedente de energía, estoy viendo los ríos pasar, no puedo aprovechar toda esa energía que ya tengo instalada, capacidad ociosa, y entonces la pongo a minar. Entonces creo que ahí, Daniel, lo importante es entender el concepto de la minería y no verlo como que es nueva demanda eléctrica, sino todo lo contrario, va a ir a solventar el excedente eléctrico que hay en el mundo, porque lo hay, simplemente que está mal distribuido y gracias a la tecnología lo podemos ir a aprovechar en la esquina del mundo donde esté. Totalmente, me gusta mucho eso que dijiste porque la gente cuando critica Bitcoin en su cabeza lo que tienen es un juego de suma cero.
La gente cree que minar Bitcoin o la energía que Bitcoin utiliza para generar esta minería que estás hablando, compite con la electricidad que las industrias utilizan, con la electricidad que las sociedades utilizan, y no es así, no es un juego de suma cero. Bitcoin lo que trae es agrandar el pastel de fuentes de energía. Y entonces, por ejemplo, lo que estás diciendo es fabuloso. En lugares donde hay energía subutilizada, por ejemplo, lo que bien dijiste, hay ciudades en el mundo, por ejemplo, Sichuan en China, que cuando viene la época lluviosa, las represas generan más electricidad de la que el pueblo consume, de la que la ciudad consume. ¿Y qué se hace con esa electricidad? Y aquí vos puedes explicarlo mejor que yo no soy experto en esto, pero tengo entendida que almacenar electricidad, todavía el mundo no está en esa tecnología. Almacenar electricidad es sumamente costoso y no es eficiente. Entonces lo que sucede es que esa energía se pierde, no se utiliza, la dejan ser. Entonces, llega Bitcoin, estos mineros, y dicen, aquí hay subutilización, estoy dispuesto a agarrar de la fuente y agarrar energía que de lo contrario sería desperdiciada. ¿Lo estoy viendo correctamente? Absolutamente. ¿Verdad? Mi país somos 98% energía renovable, tal vez la matriz eléctrica más verde del mundo, porque ahí queda todavía un 1% que tenemos que tener para seguridad de la matriz. Pero somos 80% hidroeléctricos y eso lo que quiere decir es que en el verano, cuando no hay agua en los ríos, no tenemos cómo generar esa energía. Entonces construimos capacidad para el verano. Pero eso también quiere decir que en el invierno, cuando nos cae muchísima agua en nuestras montañas, nos sobra mucha capacidad. Y de hecho, el país tiene instalado el doble de la capacidad de la que necesita. Entonces, en el invierno, todas las represas se llenan y dejamos fluir el agua porque no hay suficiente demanda para generarla. Todo ese excedente de energía básicamente tiene costo cero. No tiene costo, porque la hidroeléctrica ya está instalada para la demanda que ya tiene establecida. Entonces, ese excedente de energía no utilizada es la que va a ir a encontrar el minero. ¿Y por qué el minero quiere encontrar esa energía? Porque el minero quiere la energía más barata que pueda ubicar para poder competir contra los otros mineros. Entonces, esto se vuelve un tema de que la eficiencia te va a hacer utilizar la energía en excedente. Correcto. Correcto. Y tal vez antes de entrar sobre qué es lo que ofrece Data Center, me gustaría a los que están escuchando dar una estadística para terminar este punto. ¿Sabían ustedes que la electricidad, el consumo global de energía global es de 170.000 terawatt hora? Consumo global de energía, 170.000 terawatt hora por año. Y el consumo pico de Bitcoin es de 140 terawatt hora. 170.000 contra 140, eso representa un 0.10% lo que consume Bitcoin del consumo global de energía. Yo no sé usted, pero para mí eso es un error de redondeo. Entonces la gente que dice que Bitcoin se está trayendo abajo el mundo, me dice más la persona que está diciendo eso que el propio argumento, dice más de la persona que el propio argumento. Y por último, me gustaría a los que critican este tema energético dejarlos con esta pregunta en esta parte. ¿Qué consume más? ¿Energía Bitcoin para una moneda digitalizada o un sistema económico global que requiere de inflación y crecimiento infinito dentro de un planeta con recursos finitos? Sí, totalmente. No puedo estar más de acuerdo, ¿verdad? Se nos está tildando de ser una industria que consume mucha energía y probablemente si uno segregara las industrias de fijo, hay ahí otras industrias que consumen mucho más, ¿verdad? Entonces, si lo hiciéramos por industria y critiquemos a la industria, hay muchas otras a las que hay que apagarles la luz primero que a nosotros. Nosotros más bien somos una industria que busca ese excedente de energía y tiene la flexibilidad de ubicarse donde el excedente esté.
habrá muchas otras industrias que no pueden hacer eso, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de como civilización buscar la eficiencia. Y al revés, aquí estamos llevando el mundo de activos de inversión, activos digitales, el mundo financiero, llevándolo a un mundo mucho más eficiente. Es un asunto de con qué perspectiva se vea, pero no veo por dónde, Daniel, estemos causando un daño al mundo, todo lo contrario, lo estamos mejorando. ¿Sabes qué dos industrias, por ejemplo, ahora que dijiste, consumen más energía que Bitcoin? Las luces de Navidad en Estados Unidos y las refrigeradoras encendidas en Estados Unidos. Caso cerrado. Exacto. Entonces, sigamos adelante. Si yo, vamos a ver, yo soy un minero, estoy en Costa Rica y quiero aprovechar data center CR. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona ese ecosistema que has creado? Ok, habían dos caminos a seguir. Uno era comprar nuestras propias minas, por supuesto, y ponerlas a minar. No solo es una inversión importante en el equipo, sino que cuesta adquirirlo. Entonces teníamos ese camino. Lo seguimos. Hoy por hoy, de hecho, tenemos algunas minas que son propiedad nuestra. Sin embargo, tenemos mucha energía. 3 plantas hidroeléctricas. Entonces, para llenar toda esa energía y capacidad, optamos por más bien entrar en el servicio de hosting o de albergar las máquinas. Salimos y le dijimos a los costarricenses, el que esté minando desde su casa, o en su bodega, o en su comercio, donde sea que esté minando, con gusto puede traer su máquina a minar aquí y nosotros le vamos a proveer, además del internet, energía limpia, verde y más económica que lo que le paga al monopolio estatal establecido en su casa. Evidentemente, de hecho, el costo de la energía nuestra en el hosting que hacemos es de la mitad de lo que le costaría tenerlo en su casa. Además de que se la cuidamos, le damos el seguro y le damos el servicio de mantenimiento y de operación, ¿verdad? Entonces, atracamos ambos mercados. Para nuestra gran sorpresa, yo la verdad que creí que eran pocos los que estaban minando y resulta que hay todo el mundo allá afuera de gente, sobre todo a título personal, con 1, 2, 3, 4 maquinitas minando en el garaje de su casa, ¿verdad? Existe el minador industrial, del cual probablemente escuchamos todos los días, que son los que tienen miles de máquinas, pero existe también el que tiene solo 1 o 2 máquinas en su casa y lo que quiere es hacerlo de la manera más eficiente. Y entonces esa persona probablemente viene, nos la deja en nuestro data center CR y ahí se la cuidamos y la maneja desde su casa. Ese es nuestro cliente hoy por hoy. Buenísimo. Y contame una cosa, Eduardo. Supongo que aquí en el camino has topado con los reguladores. Entonces, Ministerio de Hacienda en temas de impuestos, Banco Central en temas de la moneda siendo una criptomoneda. ¿Has cruzado camino con este tipo de entidad en Costa Rica? Sí, claro, ¿verdad? Porque evidentemente entramos al mundo digital y ese mundo digital entonces cae en una conversación de ser el mundo no regulado. Y ello no quiere decir que sea el mundo malvado, ¿verdad? No se debe tirar como el mundo feo simplemente por el hecho de no estar regulado. Y entonces esta conversación evidentemente tiene ruido por muchos lugares, ¿verdad? Vemos el caso de El Salvador, donde lo nombra moneda nacional. Y entonces vemos otros países haciendo gestiones ya a nivel regulatorio para volverse, si uno quisiera decirle, volverse crypto friendly, amistoso, porque la pregunta es si requiere o no regulación. La verdad es que el mismo concepto de digital sin fronteras quiere decir no regulado. ¿Y para qué la regulación y hasta dónde llevar la regulación? Entonces, sí, hemos participado, Daniel, ya llevamos bastantes reuniones a nivel de los entes públicos reguladores, el Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, los reguladores bancarios. Creo que hasta ahora ha sido más un proceso de aprendizaje, de todos tratar de entender, bueno, ¿es esto una moneda de curso donde se compra y se paga, verdad? La quiero para ir a la tienda de la esquina. ¿O es este un activo digital de inversión? ¿Cómo se va a tasar? Es un gran tema. Al día de hoy, tengo que decir que todavía estamos en la etapa de preguntas y respuestas.
en Costa Rica. No hemos logrado una definición país, pero estamos gestionándola. Estamos en conversaciones con los políticos. Hay ahí algunos proyectos de ley ya encaminados hacia el Congreso. Hay comisiones creadas en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda. Todos hasta ahora con una actitud muy positiva al cambio. Todos, para nuestra sorpresa, incluyendo el Ministerio de Hacienda, todos muy proactivos, todos muy vamos para adelante, ¿verdad? Aquí oponerse al cambio no es lo que hace sentido, sino hay que abrazarlo, pero hay que entender cómo y de qué forma y para dónde. Entonces, yo soy optimista, tiendo a creer que en este año, en el 2022, por lo menos Costa Rica ya tendrá más claridad y más definición hacia dónde vamos en cuanto a lo regulatorio y lo fiscal. Qué interesante que dijiste, aceptar el cambio, porque oponerse al cambio ya tenemos casos puntuales. Hablemos de China. China cerró la minería, la declaró ilegal y todos los mineros tuvieron que cerrar sus operaciones. ¿Qué fue lo que sucedió? Emigraron hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice eso? Y ya el hash rate está igual a como cuando China estaba mirando. ¿Qué nos dice eso? Que Bitcoin no se puede eh, prohibir. Siempre hay una avenida porque Bitcoin no le pertenece a nadie. Esa es la gran ventaja que tiene este mundo, ¿verdad? Entonces, si alguien se opone, va a haber otro país que lo va a recibir con brazos abiertos y entonces va a beneficiarse de todo lo que trae esa serie de ventajas. ¿Verdad? Y con todos los cambios tecnológicos, no podíamos oponernos a Gmail y a la estampilla del correo, ¿verdad? Sí. Bueno, o a Uber y el taxista tradicional con el meter, ¿verdad? Me parece que, o las llamadas internacionales y hoy esta conversación que vos y yo estamos teniendo. Entonces, todo ese cambio tecnológico tenemos que haber aprendido ya, que mejor es adaptarnos a él y vivir con él, que pelearlo. Y claro, tenemos ya conciencia muy evidente de que la regulación siempre viene detrás del cambio. El cambio se da. Luego el regulador va a tratar de entenderlo y ver cómo lo implementa y hacia dónde. Y eso va a tener que suceder. Como lo hemos visto en muchas otras tecnologías, va a suceder en esta también. Ojalá para el beneficio de todos y la mejoría de la comunidad. No quisiera estar en los zapatos de una entidad que quiere poner el impuesto a un activo digital. Qué cosa más difícil va a ser definir ese tema. Pero bueno, ya se les ocurrirá algo. Si algo saben hacer bien, es tasar Es lo que se mueve. correcto. Está bien, Eduardo. Yo creo que queda bastante claro. Creo que fue una conversación bastante enriquecedora. Quiero agradecerte de nuevo el tiempo, el espacio que nos diste para el informante y todo este conocimiento que traes. Y te felicito de nuevo por lo que está haciendo Accenture CR. Es un ejemplo realmente de cómo Bitcoin puede coexistir con el consumo responsable y limpio energético. Daniel, que pareciera ser cierto que de las crisis surgen las mejores ideas, ¿verdad? Mensaje quizás es nunca hay que perder la esperanza, siempre hay que buscar más allá, afuera de la caja y encontraremos otra solución. Eso como seres humanos ya lo traemos innato. Simplemente hagámoslo, nunca nos desesperemos y sigamos adelante. Muchísimas gracias, Eduardo. Y a los que están escuchando, les dejo en la nota del video el artículo de donde saqué todas estas estadísticas para que puedan ir a revisarlas. Eduardo, un gusto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Igualmente, gracias Daniel. Hasta Hasta luego. luego.